Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación del libro, Casi un feminismo freudiano. Tenemos la presencia de Alicia Stolkiner, el lujo de tenerla en la presentación. Quienes no la conocen, Alicia es profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, de la Facultad de Psicología. Y digo, más allá de la cuestión curricular, tenerla acá es un lujo, como dije, y sobre todo porque por ahí no estamos acostumbrados o acostumbradas a hablar con Alicia de psicoanálisis, ¿no? De politizar el psicoanálisis. Así que le voy a dar la palabra y luego voy a hablar yo. Un aplauso, ¿no? Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer mucho la invitación. Últimamente me están invitando a presentar libros que cada vez que me llegan me pregunto si es que yo podría hacer la presentación de ese libro. O, de nuevo, ha reaparecido el psicoanálisis en mi vida pública, del cual yo suelo decir es parte de mi vida privada el psicoanálisis. Practico el psicoanálisis, soy una persona que me he formado en ello, etc. Pero toda mi vida académica en realidad gira alrededor de salud, salud pública, salud mental. Y eso hace que esté permanentemente en un ir y venir entre prácticas que tienen que ver con lo más singular y preguntas que en donde esto más singular se articula con lo genérico, con lo que sucede. Y esta semana, además, ha sido una semana de debate intensísimo, tanto en el campo del psicoanálisis como en el campo de la salud, del feminismo, de la salud mental también, pero tanto en el campo del psicoanálisis como en el del feminismo. En el psicoanálisis, por el debate que se inauguró alrededor de la posición de los psicoanalistas de la Escuela Internacional Milleriana en relación a su posición en Bolivia, que suscitó todo un debate alrededor de la fundamentación, y en el caso del feminismo, porque una de sus pensadoras muy referenciada en los debates, etc., Rita Segato, también sentó una posición con respecto a la situación de Bolivia, que terminó siendo también un motivo de un profundo debate. Y yo querría, antes de empezar con el libro, decir dos cosas con respecto a esto. Algo que empecé a decir brevemente sobre el psicoanálisis y que lo empecé a decir brevemente en otro de los eventos en los cuales nuevamente he sido convocada desde el campo del psicoanálisis, que fue en el coloquio Silvia Bleichmer, a quien le debo haber sido mi supervisora en clínica de niños, y en realidad fue un aprendizaje muy importante el tiempo que trabajamos juntas. Pero lo que dije en ese momento es, voy a tomar una frase de Li Qin que dice como el agua toma la forma de lo que lo contiene. Y el psicoanálisis es una disciplina blanda que, como el agua, toma la forma de lo que lo contiene. Entonces, lo que uno tiene es una teoría, pero las teorías en sí mismas no se ejecutan ni se transforman en discursos, sino a través de los sujetos que son atravesados por ellas y que a su vez las producen y las reproducen. Y al reproducirlas, las transforman según sus propias inserciones en el mundo y sus propias formas de andar por el mundo. Cuando leí el texto de los psicoanalistas de Bolivia, hice una reconstrucción. Dije, son personas de clase media que se suponen blancas, digamos. Yo siempre digo se suponen porque uno nunca sabe en América Latina cuál es el origen étnico de alguien. Pero digamos que se suponen de un sector particular y de un discurso particular. Y me parece que al construir la respuesta la construyeron utilizando el lenguaje psicoanalítico desde su lugar social. Y esta reconstrucción sucede permanentemente. La tendencia que nosotros tenemos es, digamos, a utilizar muchas veces los recursos lingüísticos y los recursos discursivos de una teoría para terminar construyendo una explicación de algo que en realidad viene de nuestro sentido común como personas situadas en el mundo, en un lugar definido, en un sector definido, en una clase, en una pertenencia definida.
Esto es así en casi todos los debates y no creo que, y epistemológicamente podría ser fundamentado, pero lo voy a dejar ahí para pasar a una segunda intervención que es con respecto a lo de Rita Segato. Lo que creo que pasó con la posición de Rita Segato es que es una académica, que lo que debe tener su máxima relación debe estar planteada con algunos grupos feministas bolivianos que son, por ejemplo, Mujeres Creando, la socióloga, no me sale el nombre ahora, Kusaski creo que es el segundo apellido, Silvia Rivera Kusaski, y no otros grupos, ¿no? Y que ella debe tener una interlocución con ellas, que esa interlocución en términos académicos tiene algunos aspectos interesantes, muy valiosos, etcétera, pero que el timing de la comprensión de lo que estaba pasando en realidad como proceso en Bolivia en términos que refleja por otro lado a un momento muy particular y muy incomprensible de América Latina, muy incomprensible quiero decir, podemos estar en un ciclo de inversión de una serie de situaciones que va a cambiar radicalmente muchas vidas, ¿sí? Debo decirles que hoy Colombia ya está movilizada como Chile, y esto yo estuve en Colombia hace menos de un mes y medio, estuve trabajando ahí y era algo que ya se percibía, con la diferencia que Colombia es un país que ha vivido en guerra permanente y la muerte forma parte de la vida en Colombia, entonces es como casi les diría más preocupante. Y me parece que no se justifica que la ataquen por la posición, que le he leído cosas muy... A ver, le dije a alguien en una polémica, le dije, bueno, yo no tenía fe en ella, quiero decir, no tengo fe en ningún autor. La fe, como diría San Agustín, es un don, digamos. Hay gente que la fe no les dada, pero la relación que se tiene con las teorías, cuando son teorías, no es una relación de fe. Simplemente eso. Cuando yo digo no le tenía fe a Rita Segato, no la descalifico, digo, no era mi relación con ella, no era una relación de fe. No estaba esperando que siempre su palabra fuera la luz que ilumina mi sendero o cosas por el estilo, sino que era una pensadora importante con la cual tenía una lectura que a mí me venía bien y que seguiría haciendo. ¿No es cierto? Me puedo preguntar qué deriva se produjo en esto, qué debate, qué posición, pero no, nada más. Ahora vamos a entrar con lo del texto, que me interesó mucho que una persona joven se adentrara en repreguntar alguna forma de articulación del feminismo freudiano, dice Sofía. Yo no sé si estaría de acuerdo con el término feminismo freudiano, pero porque soy una interdisciplinaria de raza, entonces creo que el feminismo es un movimiento que no se puede reducir en todo caso, pero vos después das una explicación en el libro interesante sobre eso. O sea, yo cuando empecé, lo que voy a hacer, yo normalmente cuando comento un libro, rayo todo el libro, lo escribo a los costados, pero esta vez no lo tenía en computadora, entonces traje observaciones en la computadora y vamos a tener esa especie de diálogo alrededor de algunas cosas sí, otras no, y por ahí no va a ser exactamente les voy a presentar el libro, porque, pero sí, vamos a decir que la primera pregunta que Sofía hace es una pregunta que me pareció muy interesante, porque si bien ella lo titula un feminismo freudiano, la primera pregunta que inaugura este libro es ¿qué le aporta el feminismo al psicoanálisis? ¿Qué le aporta el feminismo al psicoanálisis? ¿No es cierto? Dice, no se trata de un agregado de algo que le falta y se añade, no es un condimento, complemento o suplemento, tampoco una aplicación. Tomar la teoría psicoanalítica y sumarle la teoría feminista solo produciría la ilusión de completud. Lo que aporta el feminismo es la transformación de términos y conceptos que funcionan como dogmas, como verdades absolutas, para reimprimirlos y extraer su dimensión ética, política y clínica. No se trata de, y esto es una observación mía, cuando estaba leyendo esto de Sofía, yo anoté, no se trata de aportar sino de interpelar, de poner a trabajar en tensión. Porque el feminismo, antes de ser una teoría, fue un movimiento. El psicoanálisis, antes de ser un movimiento, fue una teoría. Y esa es una diferencia, o se construye como teoría, porque veo en algún momento decís, ambos son movimientos, y se articulan. Pero la diferencia
es que la teoría académica feminista, la teorización feminista, es una consecuencia del movimiento feminista, que es anterior al movimiento, no sé si anterior a la teoría. Y el psicoanálisis es algo que Freud piensa y simultáneamente trata de construir como escuela y como pensamiento. Entonces son como dos movimientos distintos, porque lo que termina interpelando el psicoanálisis y termina interpelando la teoría feminista son los movimientos sociales, son las transformaciones de la sociedad. O sea, lo que sucede, lo que ahora nos lleva a yo no poder leer de la misma manera Rita Segato, o no poder sentarnos en la misma mesa como hacíamos antes, no porque no me vaya a sentar con ella, sino no poder debatir de la misma manera con el grupo Mujeres Creando, es efectivamente este eje que hacen en la cuestión del macho Evo Morales, el líder, etcétera, mientras de lo que se trata es de un movimiento social, que es el MAS, que está en la calle y que está siendo reprimido. No sé si es más o menos claro. Y entonces la pregunta es cómo se articulan movimientos que estén en defensa de la vida dentro de una diversidad más amplia. Pero esto lo pasaré, hay un elemento ahí en el texto de Segato que a mí me pareció, casi diría, sintomático. Ella dice que Evo Morales no es un sindicalista, no es un aymara, es un sindicalista, ¿no? Curiosamente, ¿qué? Muy interesante. No, lo que pasa es que Evo Morales es un aymara que aprendió el español a los 7 años, por eso lo habla como lo habla, en una escuela argentina además, pero además es un sindicalista cocalero. Pero Rita Segato hizo toda su carrera académica en Brasil y está hablando, ella se le confunde la figura de Evo Morales con la figura de Lula. Yo creo que ahí, porque Lula es básicamente un sindicalista, pero además de un tipo de trabajador mucho más insertado industrialmente que Evo Morales. Y es extraño ese deslizamiento, porque además hace una dualidad innecesaria, justamente hablando. Bueno, vuelvo sobre, y esto lo traigo a colación para que veamos en qué medida cuando uno piensa, siempre piensa en situación. No hay un pensar desde un lugar abstracto que sea la academia en abstracto o cosa por el estilo. Lean alguna vez, un texto de Bourdieu que se llama El Homo Academicus Galensis. Y es exactamente cómo entra, por ejemplo, por qué y cómo entra Heidegger en la intelectualidad francesa, en qué momento y en qué lucha de poder. Y le agrega un libro reciente, además una historia de cómo entra Hegel por la vía de Koyev con la dialéctica del amo y el esclavo en el pensamiento francés en un momento determinado para venir a parar a la obra de Lacan, por ejemplo. Es casi accidental, dicta el seminario porque se le acabó la plata. Vivía de vender las joyas de sus tías, o sea... Bueno, personaje particular. Entonces, vamos a seguir con el texto y después vamos a tener una pequeña pregunta ahí. Lo que Sofía va haciendo alrededor de este texto es un trabajo muy interesante de ir tomando la cuestión de la mujer en la obra de Freud y matizándola con algunas observaciones o inclusiones o vueltas dadas desde el pensamiento de Lacan. Pero básicamente es una lectura cercana a los textos freudianos, pero hace una recopilación, va tomando distintos ejes de la cuestión de la mujer en la obra de Freud, particularmente el Edipo, la cuestión de la madre, la cuestión de cómo se entra o se sale de la castración, etc. Lo asombroso, a mí me pasó, es que cuando uno lo lee todo junto, produce un cierto enojo, digamos, ¿no? Produce mucho enojo, particularmente cuando uno lo lee desde este momento. E inclusive tiene una cosa muy interesante, porque ella le pone viñetas clínicas, ¿no? Pequeñas viñetas clínicas que a mí me resultaron muy asombrosas, porque ¿cómo puede ser? Son actuales las viñetas clínicas, que en la segunda década del siglo XXI todavía existan subjetividades como las que veía Freud en la época de la moral victoriana. ¿Qué? ¿Y esto en qué me hace pensar? En la impresionante diversificación de subjetividades
que tenemos hoy en día y de cómo toda generalización, como diría Tomás que está acá, es un exceso. ¿Por qué no tenemos que generalizar? ¿Por qué no tenemos que decir esto es la subjetividad femenina, por ejemplo? Porque a muchas, yo podría mostrarles una a una viñetas clínicas de subjetividades femeninas que no entran en nada de lo que dice Freud. Por ejemplo, jovencita que se pregunta por qué, esa es una pregunta que Freud atendería, digamos, en una subjetividad femenina. ¿Por qué cada vez que está empezando una relación con un varón la arruina? Dice, cada vez que la estoy la arruino. Dice, pero esta vez me pasé, ¿cómo voy a andar besando a alguien en una fiesta delante de él? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces después piensa un poco y dice, tampoco era para que se lo tomara tan mal si estaba besando a una chica. Entonces, ¿de qué se afecta si estaba besando a una chica? Y yo pensaba que cuando yo me gradué, una persona que besa a una chica venía a sesión de análisis diciendo, ¿qué le pasó? ¿Qué soy? No, nada de eso, no le producía ninguna pregunta el hecho de haber pasado de besar, de estar ahí con un varón o besar a una chica, hacerlo inclusive después reflexionando de alguna manera, casi intencionalmente en relación a él. Bueno, con esto lo que quiero decir es que no sé si existe un universal femenino, que es una de las cosas que... Y acá quiero mostrar algunos elementos que van apareciendo muy bien en el texto, pero hay uno en el cual yo me detengo siempre cuando es el misterio de la mujer, que vos lo señalás muy bien. ¿Qué quiere una mujer? Que se dejen de preguntar qué quiere, eso es lo que quiere. Entonces, pero además, ese momento maravilloso donde se mezcla la cultura androcéntrica con el colonialismo, y Freud, que no era una persona que no era ninguna de esas dos cosas, dice que la mujer es tan misteriosa como el continente negro. El África no era un misterio para los africanos. Ese es el problema. El misterio del África era el misterio de los colonizadores. Para los africanos, el África era su mundo, era absolutamente comprensible. Entonces, poner poner el misterio del continente negro, el misterio de la mujer y el continente negro en una sola suma dos. Pero no estoy haciendo una acusación a Freud, estoy haciendo una lectura que contempla algo que era totalmente invisibilizado en la época y que nosotros ahora vemos de otra manera porque ha habido una serie de movimientos y descentramientos en las formas de organización del mundo que entonces corren el telón de estas cosas que en ese momento parecían obvias. Ella señala una cosa que es cierta. Dice, Freud formuló la pregunta, ¿qué quiere una mujer? Porque las oía. Y eso tiene un valor absoluto, ¿no es cierto? Porque el psicoanálisis nace del síntoma de las mujeres, básicamente, ¿no? Y dice, se forzaba en hacerlo porque causaba su deseo, aunque las oyó, no escuchó sus reivindicaciones. Es cierto que en esa época las mujeres solo tenían el destino del matrimonio y los hijos. Y acá voy a citar una frase de la biografía de Mary Langer, cuando dice, refiriéndose a su propia madre, una mujer de clase alta judía vienesa, dice que, por ejemplo, nunca le quedó claro si era su padre era su padre o no, pero porque la madre lo decía abiertamente, estamos hablando del doble estándar de la moral vienesa. Ella decía, una mujer, en ese doble estándar de la moral vienesa, una mujer inteligente, que después trabajás el tema de la inteligencia, solo podía ser frívola o neurótica. Mi madre fue frívola, dijo. ¿No? Eligió la frivolidad. Pero solo podía ser frívola o neurótica, y yo me acordé de una película. Este fin de semana estaba en Tucumán y prendí el televisor que no sabía manejar de la habitación del hotel y pesqué una película de Luis Sandrini de la década del 50, matrimonio clase media. Él llega y descubre una infidelidad de ella. ¿Y cómo sucedía toda la escena? Era una cosa muy impresionante, pero hay una película de esa misma época, vean películas de los 40 o 50, miren cómo caminan y se mueven las mujeres. A esa
O sea, el cuerpo, la forma del cuerpo, etcétera, claro. Y entonces, y hay una de ellas donde la mujer es una mujer que ha muerto el padre y le ha dejado en herencia una estancia, ese mito de las estancias de las películas de Isabel Sarli, Armando Bo, etcétera, siempre hay una estancia. Y entonces ella dice, tiene que elegir un marido para que le administre la estancia. Y no es exactamente la persona que ella elegiría por amor, dice. Pero él dice, el problema es que una mujer no puede elegir su destino, pero sí la forma en que lo anda, ¿no? O que se lo toma, pero no puede elegir su destino. Esas son las personas con las cuales el psicoanálisis acuñó la idea de lo que era la subjetividad femenina. Y que, como bien vos señalás, se puede escuchar muchas cosas, pero no se escucha la reivindicación. Y dice, ir hacia un feminismo freudiano supone restituir la potencia del síntoma freudiano para dar cuenta justamente de que Freud es un síntoma, porque es el problema y la solución al mismo tiempo. Es gracias a ese descubrimiento de que el inconsciente habla, que existe un saber no sabido y que el deseo tiende a reprimirse, que el psicoanálisis puede operar para hacer de lo obsoleto del sufrimiento del síntoma una potencia. Y acá ella está buscando algo que es lo que uno tiene, porque lo que uno tiene como de herramienta indispensable del psicoanálisis, una vez que puede despegarse de la parte descriptiva que el psicoanálisis tiene con respecto a la feminidad, que está construida sobre un tipo de subjetividad femenina, no está construida solo sobre una cultura androcéntrica, está construida sobre la subjetividad que construye un tipo de cultura androcéntrica. No sé si es más o menos claro. No es que Freud, él únicamente piensa así porque él es parte de esa cultura. Efectivamente, él es parte de esa cultura, pero las subjetividades con las cuales trabaja Dora, etcétera, son mujeres de esa época. Lo que pasa es que son mujeres donde la época comienza a fracturarse y entonces hacen síntomas. No sé si es más o menos claro. Es necesario, dice Sofía, formular una clínica que tenga en cuenta que el inconsciente no es algo abstracto, sino que se configura al interior de relaciones de poder bajo las cuales se instaura que un género es superior a otro. Y va a trabajar con esto buena parte de los textos. Acá quiero detenerme en una discusión que la tomo al pasar, porque está dicha la frase nada más. Dice la famosa frase de anatomía y destino. La anatomía es destino, porque el cuerpo somos nosotros. Ahora, ¿qué destino es? Eso es lo que no está prefijado. O sea, si uno nace con una discapacidad, si uno nace con una morfología sexual, si uno nace con una característica genética particular, eso es destino. Ahora, ¿qué es lo que se hace con ese destino? ¿Se puede? ¿Qué? No te oigo. O con ojos claros. O con ojos claros, por ejemplo, claro. Para no ir a lo, Sí, ¿qué es lo que se hace con ese destino? Se nace dentro de... Porque también si nosotros decimos la anatomía no es destino, caemos en una especie de razonamiento que es sumamente idealista, que lleva, además, este debate lo tuve con los médicos generalistas y me tocaron como 2 o 3 mesas sobre el tema interrupción del embarazo. Yo no estoy de acuerdo con la consigna de que mi cuerpo me pertenece, mi auto me pertenece, mi reloj me pertenece y los objetos me pueden pertenecer, pero mi cuerpo no me pertenece, soy mi cuerpo. Y esta disociación entre yo tengo un cuerpo, además de ser una disociación absolutamente occidental moderna, que viene de antes, por cierto, de occidental pero moderna, está fuertemente centrada en una idea de propiedad, porque solamente si uno piensa que otro puede ser propietario del cuerpo, necesita reivindicar que es propietario del cuerpo, no sé si es. Entonces, esa reivindicación, yo soy dueña de mi cuerpo, es una reivindicación que además de tener una característica ligada a la idea de propiedad, objetiva el cuerpo de la misma manera en que lo objetiva una mujer, como bien señalas vos en algún momento, siente que el cuerpo le pertenece a otro, no sé. O quizás con esa cosa disociativa
que vi en algunos casos extremos de mujeres que habían estado en situaciones, por ejemplo, de ser víctimas de terror de Estado, pero que eso también lo vi en los varones, dicho sea de paso, que es que en el momento extremo de la tortura la sensación es que el cuerpo le pertenece a los otros, pero que uno lo está viendo desde afuera. Pero eso es una disociación traumática, ¿no? Quiere decir que para que sea tan aceptable la fórmula "mi cuerpo me pertenece", es porque se funda en algún punto en una disociación traumática. No sé si es más o menos claro. Voy a seguir, no quiero hacerlo tan larga, pero es que el libro es muy bueno, me gustó, y hay una parte que no vamos a pelear, entonces, que es la del amor libre. Bueno, con respecto a esta idea que trae lo más freudiano de la envidia del pene, siempre recuerdo una paciente joven que dijo, mire, dice, vamos a empezar desde el ABC, dice, yo no envidio el pene, no tengo ningún problema en hacer pis sentada. Dijo, lo que envidio de mis hermanos es la libertad. Lo que a ellos se les habilita a hacer que yo no puedo hacer. Y esa limitación de la libertad, que no es solamente una limitación de la libertad planteada desde las prohibiciones, que quizás las jóvenes actuales tienen la cuarta parte de las prohibiciones que tuvo mi generación, no salga, vos lo definís muy bien cuando hablas del temor a la violación, ¿no? De cómo se construye este mito del temor a la violación y del cuerpo, que muy bien sintetizó una vez un amigo que es Cofier y que es trans, amiga ahora, antes era mi amigo y ahora es mi amiga, ¿no? Y entonces una vez diciéndole, pero vos no tenés problema, no tenés miedo, qué sé yo, dice, sí, nosotros no la pasamos bien, dice, pero no te olvides que alguna vez fui hombre. Y yo sé agarrarme a trompada con la gente. Esa es la diferencia entre una trans y una mujer que siempre fue mujer, que desde que era niña, a él, a ella, ahora, cuando era él de niño, le deben haber dicho, pegale. Si te ofende, pegale. A nosotros no. Ese es el punto, vos lo señalas muy bien, esta cuestión, esta vuelta, y entras en el tema del masoquismo. Hay un tema que les quiero decir, vos lo traes ahí, la de cuestión del goce, el goce místico y el masoquismo. Sí. ¿Cuántos de los que hablan de goce han leído los textos de las místicas? ¿Vos? ¿Son un placer masoquista? Es maravilloso. Pero es un placer masoquista, o sea, es el sometimiento absoluto a Dios por la vía de castigar el cuerpo. Yo no sé si es un placer masoquista, porque, por ejemplo, ¿puedo? Sí. Santa Teresa de Jesús. No, sí. Sí, Santa Teresa, sí. Santa Teresa de Jesús era una poeta maravillosa. Entonces, nieta de conversos judíos, arma una poética que yo no sé si eso es suficiente para designarla como masoquista o es la poética desde la cual... Pará, yo no estoy diciendo que ella era masoquista. Yo estoy diciendo, porque persona que no conozco y murió antes que yo naciera, claro, jamás hago eso. Lo que estoy diciendo es que cuando no soy nadie, soy insignificante ante ti, húndeme en el averno, pero no dejes de amarme, ¿no? Bueno. Y eso se hace castigando el cuerpo, además, ¿no es cierto? Y no castigándolo únicamente por el ayuno. Se castiga hasta que se marca. Entonces, ahí me parece que hay algo que tenemos que revisar cuando hablamos del goce, ¿no? Porque es cierto que hay como un éxtasis, pero el éxtasis que al cual se llega por esa vía tiene un núcleo que es un núcleo masoquista, y el núcleo masoquista no es únicamente que se pega en el cuerpo, es el sometimiento absoluto al Señor. Aparece así, es ese momento en el cual nada ya deja de estar bajo la égida de aquel al cual uno se somete, ¿no? Entonces después vamos a seguir hablando de eso, pero ¿qué? Después hablamos de eso. A mí me gustan mucho leer lo místico, pero hago una lectura especial, especialmente porque cuando los empecé a leer estaba en la secundaria.
Entonces no los leía porque Lacan dice, porque Freud dice, no, yo leía a San Agustín y los místicos porque me interesaba. Entonces sé el efecto que produce. Bueno, vamos a seguir un poco más. Hay un punto ahí que trabaja sobre el tema de la envidia y la femineidad. Y acá hoy cuando hablaba con Sofía le dije, si queremos pensar algunas de estas cosas, hay que exorcizar a Melanie Klein. ¿Está claro? ¿Por qué? Por algo que decía Mary Langer. Es la única autora del campo del psicoanálisis que reconoce la existencia de los órganos genitales femeninos. Es la única que no considera que la mujer es la pura falta del pene. Más aún, es la única que se atreve a preguntarse si no es posible que haya en los varones alguna envidia con respecto a esa posibilidad impresionante de producir bebés. Y alguna vez atendí un niño muy pequeño, ¿no? Y la madre había encontrado, estoy transformándolo un poco en realidad porque no era que yo lo atendí, era un niño cercano. La madre había encontrado un parásito en la materia fecal. Entonces él viene y le dice, hice una víbora, dice. La madre recoge el parásito, lo lleva al pediatra, vuelve, era un parásito obviamente, le avisa que tiene que tomar un medicamento, pero el chiquito se queda pensando, tenía 4 años, estaba en otra teoría que los parásitos no tenían nada que ver con él. Entonces dice, mamá dice, la próxima vez voy a hacer un cocodrilo y la siguiente un bebé. Y era un varón, ¿está claro? Era un varón. Y todas esas fantasías, y no era un varón que después resultó una niña, era un varón que después alguna vez fue padre. Lo que quiero decir es que cuando en la frase hay que exorcizar a Melanie Klein, que se exorcizaba a la bruja, es de Laplanche. Laplanche cuando propone volver a revisar esta teoría idealista que sin embargo hace esta vuelta de aparición de la fantasmática en la configuración temprana, etcétera, que yo creo que si nosotros queremos entender algo de algunas cosas de la feminidad tenemos que volver. ¿Por qué? Porque la moral victoriana impedía no solo que se hablara, se nombrara o se reconociera la existencia de los genitales femeninos, sino de que se los sintiera, en la medida en que no podían ser nombradas las sensaciones que producían. No sé si está claro, ¿no? Porque siempre la idea es que el varón tiene percepción del pene porque, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer tiene percepciones del cuerpo. Lo que se enseñaba desde el primer momento es que esas percepciones no debían ser sentidas y mucho menos nombradas. Ahora, en el siglo XXI, una nena está mirando televisión sentada al lado de la madre y le dice, mamá, sic. Cuando se besan en la tele me late la punchi. Y no va a ser como eran algunas de mis compañeras estudiantes de medicina que venían a descubrir cuando hacían anatomía de que la uretra y la vagina no eran el mismo órgano. Juro que es cierto. Lo descubrían estudiando anatomía, digamos. Entonces, estamos hablando de nominaciones, de lenguaje, de lo que se puede nombrar como sensaciones, de lo que no se puede nombrar como sensaciones. Y ahí vos empezás a abordar, tenés una parte del texto donde trabajás todo en lo freudiano, la renuncia al clítoris para pasar a la madurez de genital vaginal, que terminó con la fantasmática de la famosa, del orgasmo vaginal o clitoridio, que ha sido destruido por la fisiología, por cierto, y que hizo que cuando yo todavía era estudiante viéramos casos clínicos donde se consideraba frígida a mujeres que tenían 7 orgasmos, por ejemplo, pero todos clitoridios. Entonces se la consideraba frígida, digamos, ¿no? Entonces, toda esta construcción que vos vas desmantelando, no obstante lo cual vas acompañando es como si uno lo viera. Yo me enamoré muy tempranamente de la obra freudiana, pero recuerdo que fue porque entré directamente por las formaciones del inconsciente. Entré directamente por chiste, por la interpretación de los sueños,
y por el proyecto de una psicología para neurólogos. Y entonces ese impacto de haber entrado por esa parte en la obra freudiana tuvo mucho efecto en que después probablemente cuando leyera todas estas partes de estos textos sintiera que no sabía muy bien de quién estaban hablando, pero bueno, está bien, qué sé yo, la chica. Hay otro tema que vos abordás, que es el problema de las mujeres y el conocimiento, ¿no? Y que es más antiguo que lo que vos planteás, porque, por ejemplo, la frase de Sor Juana Inés de la Cruz, también la debe haber leído vos, en la respuesta a Sor Filotea, dice: nací con el pecado de saber. Qué gran pecado para una mujer. Así empieza el texto, donde ella termina, porque la han condenado a entregar la biblioteca y a no volver a escribir y a no participar más de política, que era el problema de la política del virreinato. Y entonces cuando ella termina esa carta a Sor Filotea, que no es a Sor Filotea, sino al arzobispo, pero que una monja no le puede escribir a un varón, cuando termina esa carta dice: y a partir de ahora dirá el silencio, cuya función es decir nada. Y después de eso muere, ¿no? Entonces, estamos hablando de ¿cómo podría decir? De cortes y de recortes muy, ¿cómo podría decir? Muy profundos en términos de cómo después se construye la propia subjetividad. Voy a hablar de la categoría de por cómo defino la subjetividad. Bueno, y antes para abrir a la charla y hay un punto que yo difiero con el texto, que es todo el tema del amor libre, ¿no? Me parece que te pasó algo con esa parte. ¿Por qué? Porque vos vas a hacer una crítica a una concepción de lo que sería el amor libre, del debate, que probablemente aparece en determinados sectores medios. Tratás de correrte de la teoría tratás de correrte de una posición moral al respecto, pero en eso, y en buena parte del texto, se pierde. Antes quiero contar una cosa, es más viejo que eso. O sea, la polémica sobre el amor libre, por ejemplo, una de las más antiguas que yo leí, es de Lenin con Inés Arman. Inés Arman era una feminista y militante de origen francés que se va a la Revolución Rusa, la mete presa, después se va a Francia, se exilia vive con Lenin y la mujer, pero se dice que era la amante de Lenin. Todo después el estalinismo borra esta historia, como los trotskistas borran la relación de Trotsky con Frida Kahlo, digamos. Y Inés Arman, como feminista, ella reivindica el amor libre, y Lenin le manda una carta diciendo que el amor libre no existe porque esa idea de libertad es una idea falsa. O sea, ¿qué existe? No existe una relación libre de determinaciones, dice. Está construida en la libertad. Y hace una teoría determinista. De ahí en adelante uno puede decir que es cierto, es ingenuo y está basado en una idea idealista de libertad, la idea del amor libre. Ahora, las formas de relación que se presentan no es que ahora son así, ahora se desinvisibilizan. Lo que está pasando muchas veces no es que ahora hay nuevos vínculos de relación, nuevas formas de vinculación, es que siempre existieron, sino que no se los nombraba primero. No se hablaba de, por ejemplo, poliamor, pero, por ejemplo, a mí que trabajo en cuestiones de identidad, me tocó chocar con un caso de que hubo que hacer el ADN de 4 hermanos, ninguno de los cuales eran hermanos entre sí por parte del padre, pero cuando se termina de develar todo, era un acuerdo que tenía el padre con la madre de que de cualquier manera ella hiciera su vida, pero que los hijos llevaban su apellido. Y estoy hablando de una persona que, si el padre viviera, tendría ahora cerca de 80 años, digamos, ¿no? O sea, y cuando uno lo va buscando, va rastreando, así como va apareciendo la multiplicidad de formas amorosas y eróticas que siempre han existido en realidad, pero siempre han existido con un modelo de amor y de erotismo que era como el modelo primordial. Cuando uno lo va buscando, aparecieron siempre. No es que ahora aparece. Ahora, no sé si lo llamaría amor libre. Vos tenés mucha razón en el texto cuando hablas del sentido de sometimiento que puede tener eso cuando aparece como una posición particular de la mujer siempre en relación al hombre, ¿no?
pero cuando hablábamos hoy, yo le decía una consulta reciente que tuve del exterior, una joven, carrera brillantísima, que dice, cuando me comenta todo lo que hace, que es impresionante, yo le pregunto si tiene pareja, me dice que no. Entonces le pregunto si ella desea tener pareja. De ninguna manera, me dice. Entonces me quedo pensando si entra en la categoría de lo que ahora se llaman los asexuales. Pero antes de que diga nada, dice, no, lo que yo no puedo tener es pareja. Relaciones amorosas tengo. Dice, pero no se me cruza por la cabeza la posibilidad de tener una relación con una sola persona. La única relación feliz que tuve era abierta. Dice, entonces tengo amistades, las amistades tienen... Y no lo dice, no aparece planteado como una, ¿cómo puedo decir? Como un problema. Tampoco se plantea tener hijos, ¿eh? Tampoco parece una persona que ya ha cambiado 3 veces de país, que está haciendo una dedicación casi absoluta a lo que hace y que además hace arte, baila. O sea, por eso le pregunté si tenía pareja. Dije, ¿en qué momento esta chica sale con alguien? También sale con alguien, digamos. Pero el modelo, ahí es exactamente el tipo de mujer que en otro momento se hubiera dicho es masculina, ¿no? Es fálica. La palabra fálico es una palabra que, a partir de las lecturas que nosotros tenemos hoy en día, que se ha tomado, me parece que bien, el psicoanálisis francés, para separar lo femenino de lo biológico mujer, lo masculino de lo biológico varón, para terminar pensando en oposiciones con respecto al goce y terminar diciendo que el falo no es el pene, el padre no es el padre, y así sucesivamente, con lo cual, si uno tiene que publicar un artículo de divulgación, tiene que hacer una aclaración infinita, porque alguna vez tuve un debate con alguien que sacó un artículo que decía los celos, el cuidado del aspecto físico y la preocupación y el temor al abandono, que son características puramente femeninas. Colega actual. Sí. Entonces le dije, ¿cómo femenina? Le dije, la mayor parte primero, ¿cómo femeninas? Otelo era un varón. Segundo, la preocupación por el aspecto físico, preguntar por qué tenían plumas y decoración, las armaduras que se ponían los hombres para ir a la guerra. ¿Y por qué existió Charles Atlas? Yo fui un alfeñique en la década del 50, o sea, y tercero, el temor al abandono es un universal, que yo sepa, no reconoce género. Y el tango, por cierto, es una canción masculina, salvo algunas excepciones como la chica del mano a mano, que es la respuesta. Entonces, ese era el punto que yo te decía, tendríamos que sentar Sí. Y después una cierta insistencia con la cuestión de una determinada vinculación madre-hija, que no es necesariamente así, ¿no? Que me parece que es más la freudiana, pero que recala, por ejemplo, que la madre le transmite a la hija, la limita y la hace quedar con ella a partir del temor a la violación, pero en muchos hogares que yo he visto es el padre el que pone la pauta del control para evitar la violación. Y es la madre la que pugna por aumentar los márgenes de libertad que tiene la hija. Eso es muy frecuente. Más aún, la que en más de una oportunidad realiza a través de esa hija una libertad que ella no tuvo. De compañera de facultad, la madre, escondida del padre, que era una persona violenta, vendió el piano, le dio el dinero y le dijo, andate a estudiar. No sé si es más o menos. Vos sos inteligente, andate a estudiar. Y la mandó a estudiar a Córdoba y por suerte la universidad era gratuita, si no, no hubiera podido hacer la carrera. Entonces, esos temas yo me sentaría a charlar un rato muy largo. Si vengo a presentar el libro es que se los voy a aconsejar. O sea, voy a aconsejar la lectura y una lectura en debate en este momento, ¿no? Una lectura que por supuesto va a abrir un montón de interrogantes y de caminos, quizás para seguir. Una de esas propuestas es, sí, realmente hay que exorcizar a Melanie Klein para pensar la feminidad. Así como no dejo de pensar en el texto Los niños y la guerra de Anna Freud, pese a todo lo que puedo decir en contra de Anna Freud, cuando tengo que pensar en trabajar con niños en situaciones extremas. Porque de alguna manera nosotros hemos hecho una relación con el psicoanálisis, acá particularmente,
que lo hace trabajar poco y lo idolatra mucho. Y con esto voy a cerrar. Entre los libros que me tocó presentar últimamente está el de Silvia Disegni sobre la autoridad. Y tuvimos un interesante debate, porque no es lo mismo la autoridad que el poder, ella trabaja permanentemente esto, pero hay un concepto medieval que trabaja Italo Calvino en la Nueva Edad Media, un concepto que se llama la autoritas, ¿no? Y la autoritas es esa particular relación con los textos del medioevo, de los autores del medioevo, que lo que hacen es escribir citando todo el tiempo a los autores consagrados, en general a los santos, a los apóstoles, etc., ¿no? Y dice Italo Calvino, cuando uno los lee parecen todos iguales, ¿no? Porque invocan la autoritas, no dicen su propia palabra, sino que hacen hablar a los textos. Dice, pero cuando uno se vuelve un experto, descubre que todos dicen distintas cosas y que están planteando distintas posiciones, pero para eso hacen hablar a los textos. Bueno, ese es un fenómeno que nosotros tenemos que evitar. Los textos hay que hacerlos trabajar. Y ahí sí voy a reivindicar a Silvia Bleichmann. O sea, trabajo de psicoanálisis. Hay que hacer trabajar la teoría psicoanalítica en función de cómo se la tiene que resignificar y releer en cada momento. Anclar un tipo de subjetividad, universalizar un tipo de subjetividad es un riesgo absoluto. Porque el riesgo de universalizar una forma de subjetividad es tener una práctica que sea un lecho de Procusto, o sea, que trabaje con todas las personas como si fueran esa subjetividad que nosotros suponemos. No sé si es más o menos lo que estoy diciendo. Nosotros, si realmente queremos trabajar sobre lo singular, tenemos que trabajar sobre lo singular, y la teoría tiene que trabajar en relación a eso. Y si choca la teoría con lo concreto, no estoy diciendo con lo real, sino con lo concreto, entonces hay que revisar la teoría. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, voy a decir algunas cosas breves. Voy a tratar de ser breve. Voy a intentar, no sé si responder, pero sí decir también de lo que fui escuchando de Alicia. En principio me interesaba ubicar una cuestión que me parece fundamental del libro, que es una pregunta que creo que fue surgiendo y que sobre todo surge en distintos espacios donde previo al libro yo también fui llevando un poco, digamos, mi pensamiento o lo que fui pensando en este tiempo. Y una de esas cuestiones es la preocupación por la vigencia, ¿no? Como que Freud, me dicen, pero Freud es algo re viejo, ¿no? Y aparte Freud y feminismo es como algo inentendible o inaceptable o que no combina o que cómo vas a hacer, ¿no? Me llevaban por ahí cuando publiqué en alguna red social mensajes de gente incluso desconocida, no entiendo cómo vas a hacer para pensar Freud y feminismo. Bueno, cuestión que también el libro está muy atravesado por el pensamiento de Simone de Beauvoir, cuestión que también me ha pasado que me digan Simone de Beauvoir, pero no, ya re viejo, ¿no? ¿Qué tiene para decir, ¿no? Como una idea del tiempo como pasado, presente y futuro en una idea lineal, cronológica, que obviamente el psicoanálisis rompe con esa idea, ¿no? Y estas preguntas, ¿no? Pero la frigidez, la disyuntiva sobre la maternidad, la relación de las mujeres con sus padres, existen vírgenes, ¿no? Como todas preguntas en función de algo que parece antiguo, al menos, o que no es vigente, ¿no? Y obviamente, por otro lado, la preocupación de cómo pensar un feminismo freudiano si Freud era machista, que es lo que se suele decir, Freud era machista, ¿no? Y que
yo suelo responder que si Freud era machista, ¿por qué no justamente no tomar su machismo para relanzar y pensar otras cosas, ¿no? Porque esa necesidad de descartar, esa necesidad de ir como tirando, como tapando, como sepultando formas de pensamiento. El libro no tiene el propósito de describir cómo son las mujeres ahora a diferencia de cómo eran antes. Eso es como, al menos, un interés personal muy importante en este sentido que les decía, de pensar que el psicoanálisis ubica algo del tiempo de una forma distinta a la que vamos por la vida pensando el tiempo, ¿no? Es decir, que el conflicto psíquico del pasado, de la infancia, y acá es donde me interesa ubicar esto, incluso el conflicto de otra persona, es decir, el conflicto, por ejemplo, de una madre o de una abuela, puede tener vigencia actual en una hija o en una nieta. Incluso, y esto es con lo que yo me encontré en la clínica, una mujer puede tener el conflicto de su madre o de su abuela o de su bisabuela, o incluso de una mujer que no conoció y que empieza a descubrir que tiene mucho que ver con ella, ¿no? En la época de Freud y en la nuestra, los que saben son los hombres, los que gobiernan son hombres, que además tienen ciertas características, ¿no? Blanco, propietario, heterosexual, casado, hijitos blancos, que además son apolíticos y que de política no dicen nada. Sabemos muy bien lo que produce cuando una mujer llega al poder o cuando una mujer incluso gobierna. Entonces, que además es aceptable cuando tiene ciertas características también. Y la maternidad, que está absolutamente, digamos que creo que el libro está atravesado por la maternidad, claramente, ¿no? Por eso voy teorizando, pensando distintas cuestiones, porque claramente no solo es un tema que a mí me interesa en lo personal, sino que es algo que en la clínica, en la escucha diaria, sobre todo de mujeres o con mujeres, la maternidad sigue siendo el núcleo o el modo en el que se constituye la subjetividad femenina o de las mujeres. Con esto no me refiero solamente a si ser madre o no ser madre, si tener un hijo o no tener un hijo, que eso también aparece todo el tiempo, sino, digamos que la maternidad constituye o conforma la subjetividad, porque lo primero que se le regala a una niña es una muñeca. Y a una niña se la prepara para ser madre desde que nace. Y se la prepara para ser madre no solamente desde que nace, porque se le regala una muñeca y se le dice que eso le va a cambiar la vida y que eso va a hacer que ella deje de ser insatisfecha e infeliz, que la va a completar y que le va a dar lo mejor que le puede pasar en la vida, sino que además ser madre implica cuidar, implica estar siempre, implica una palabra que a mí digamos, hasta me produce mucho rechazo, que es la incondicionalidad, ¿no? Es decir, eso es lo que va conformando, ¿sí?, la subjetividad. Y obviamente cuando digo la subjetividad no me refiero a la subjetividad de todas las mujeres, porque todo el tiempo también tengo la intención de romper con esa idea de que hay una sola forma, ¿no? Pero bueno, a la vez siempre un libro tiene un recorte, un interés. No quiero decir que le sucede absolutamente a todas las mujeres, pero sí que algo de ser incondicional, de estar absolutamente siempre para el otro y disponer, y que el propio tiempo, que es un tema también bien psicoanalítico, sea siempre un tiempo para los otros, del cual los otros pueden disponer, es una problemática completamente actual. O sea, las mujeres llegan al consultorio con ese problema.
que su tiempo no es de ellas, digamos, es de todo el resto del mundo. Y otra cuestión, digamos, que me parece importante para ubicar la cuestión de la vigencia, es que en la época de Freud y en la nuestra, padres, abuelos y tíos violan a sus hijas, nietas y sobrinas. Las pacientes de Freud todo el tiempo denunciaban esto. La teoría se fue, digamos, al principio Freud se angustió mucho, podríamos decir, y incluso mandó una carta diciendo no puede ser que todas hayan, o que la mayoría... Histéricas me mienten. Y luego dice la famosa frase, mis histéricas me mienten, en realidad esto es una fantasía, ¿no? Y ahí el tema queda y todos repiten eso, que es una fantasía. Y justamente con el movimiento feminista, ¿sí? Esto empieza a haber escraches, denuncias, formas que podemos hablar y debatir y discutir, pero la realidad es que las mujeres empiezan a decir las violaciones no son en una esquina, ni en un lugar oscuro, ni en un callejón sin salida, son adentro de las casas, por los propios padres, por los propios abuelos, por los propios tíos. Y eso viene para situar, digamos, la cuestión de la vigencia de Freud, y eso sigue sucediendo, ¿sí? Y digamos, colegas que siguen sosteniendo la cuestión también de la fantasía. Y eso, busquen en YouTube, cualquier, no sé, está, ¿sí? Los pueden escuchar, están en los libros, esa insistencia en que es una fantasía. Que obviamente ni siquiera sería la cuestión a discutir si eso no es una fantasía, ¿sí? Sino que eso sucede todos los días, en todos los hogares, y en los hogares con una reputación, ¿no? Mayor, sucede en los hogares de clase alta, porque de los que nos enteramos siempre, ¿no? Cuando vamos a un congreso o a algún lugar, son los sectores populares. Entonces seguimos siempre derivando o llevando la cuestión para que eso siempre, me refiero a que las pacientes de Freud no eran de sectores populares, las pacientes de Freud eran de clase media alta, que, ¿no? Sus padres decían, yo ya no sé qué hacer con esta chica, iba al médico, el médico le decía, no, mire, lo que tiene no es médico, vaya con el señor, con el profesor Freud, ¿no? Pero bueno, eran mujeres, podríamos decir, de un sector acaudalado o al menos acomodado, ¿no? Y creo que desde Freud hasta nuestros tiempos las mujeres, o no todas las mujeres conocen el placer de su cuerpo. Y esto no lo digo al aire, lo digo porque escucho, porque me interesa escuchar eso, porque me interesa llegar a eso, a poder hablar de eso abiertamente con las mujeres que vienen a psicoanalizarse, ¿no? Es decir, que realmente desconocen su cuerpo, que realmente desconocen el placer, y que esto, digamos, en el libro obviamente está mejor desarrollado de otra forma, pero sí hay una relación que a mí me interesa, que tiene que ver con que no es que las mujeres siempre tienen su cuerpo reprimido. Hay un momento puntual que tiene que ver con la menstruación y sobre todo con la pubertad. Hay un punto en el que las mujeres olvidan el placer y en un momento empiezan a recordar que alguna vez sintieron algo. Pero cuando les digo esto, no es una paciente aislada, no, es el momento en el que les dijeron, menstruás, por lo tanto sos grande, por lo tanto sos señorita, por lo tanto ya podés tener hijos, por lo tanto ya podés cuidar, por lo tanto ya podés hacer las cosas de la casa, por lo tanto ya podés esto y aquello. Y además eso que haces cuando ves en la tele los que se besan, como decía Alicia, eso para los nenes, las nenas no. Y es cierto que estamos en el 2019, casi 20, y que algo de eso, ¿no? Empieza a conmoverse, a cambiar, eso sin duda, pero lo que es interesante es que lo que sucedía, por decir de alguna forma en la época de Freud,
sucede en el día de hoy, digamos, y que hay mujeres que están por fuera de eso sin duda, pero la realidad es que hay muchas que no. Y que sí, no llegan paralizadas o con esas monstruosidades que aparecían las pacientes de Freud, no así como todas con alguna parálisis facial o en las piernas, directa. A veces sí, pero digo, no necesariamente llegan así. Pero aún así muchas no conocen el placer de su propio cuerpo. Con esto me refiero incluso a pensar la masturbación femenina. Incluso, o sea, para decirlo literalmente. Bueno, hasta el día de hoy no es ni común, ni es algo, digamos, usual, ni es algo que todas las mujeres hacen y que sobre todo directamente es algo fortuito, desplazado, no existe eso, es una locura. Lo que digo es que convive, no estoy diciendo ni que ahora es distinto, ni que antes, ni que ahora es igual, sino que hay una convivencia, hay algo de, digamos, para pensar la vigencia que es actual, ¿sí? Y que insisto en esto, pensar la relación con la madre o con las madres implica también cómo a veces la represión o cómo a veces la relación con el cuerpo se transmite entre generaciones. Y eso, al indagar alguien o una mujer con una relación muy reprimida o por así decir, muy mala con su cuerpo, eso no cae del cielo. En general, o muchas veces, ¿sí?, hay detrás de eso madres que digamos que podríamos decir que están reprimidas. Cuando me refiero a están reprimidas, me refiero a todo lo que mencionaba Alicia, a pensar, a saber, a crear, a ser libres, a decidir, a dejar lo que tienen que dejar, a empezar lo que quieren empezar, ¿no? Mi advertencia, si se quiere, o mi propuesta no es regocijarnos en las infracciones de Freud o en lo que él hizo mal o en su machismo, sino justamente abrirlas, desplegarlas, complejizarlas, pensarlas en serio. Y si hay que decir esto que dijo no va más o esto que dijo es una bestialidad, hay que decirlo. No hacer pancartas o yo digo pancartas, la palabra que se me ocurre con la misoginia masculina, sino encontrar puntos de fuga, de escape, incluso puntos para, como decía recién, para complejizar, para sentarnos a pensar, ¿sí? Que justamente es un tema a veces muy difícil para las mujeres pensar, porque el pensamiento en una mujer es monstruoso, es horroroso, siempre entendiendo que el pensamiento está arraigado a la sexualidad, obviamente. Eso no hay dudas, digamos, así se conforma, ¿no? Entonces, como decía, la opinión de una mujer sigue causando horror. Se espera que una mujer escriba para agradar, por eso voy a decir esto y creo que, digamos, no sé si estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero si mi libro produce enojo, bueno, no sé, creo que bienvenido sea, que de una vez haya algo verdaderamente del enojo, ¿no? Porque el enojo a veces es con una misma. Primero es sí, y después es hacia adentro, es la destrucción, es en realidad soy yo tengo la culpa, yo he hecho algo mal. Y ese enojo va hacia adentro, carcome, enferma, destruye, ¿no? Y queda ahí, siempre. Insisto, por esa forma de pensar o por esa subjetividad siempre atravesada por la bondad, ¿no? Porque vos tenés que ser buena, porque no vayas a quedar mal, quién te va a querer, etc. Entonces,
Se espera que las escritoras escriban para agradar, se espera que su literatura o su escritura sea parecida a la de un diario íntimo, no porque un diario íntimo tenga algo de malo, sino que cuente su intimidad. Está bien, habla, escribí, pero contanos de vos, queremos saber qué hay en tu intimidad, ¿no? El goce de una mujer sigue siendo monstruoso, la mujer sigue siendo sinónimo de madre, madre sigue siendo sinónimo de asexuada, de reprimida, de impura, el aborto sigue siendo clandestino. Pasaron muchos años, el aborto sigue siendo clandestino. El deseo sigue siendo deseo del hombre, porque el lugar de la mujer sigue siendo, y sobre todo para la teoría psicoanalítica, consentir ese deseo. Esto lo dice Lacan. El deseo es el del hombre, la posición femenina es consentir, hacer gozar, dice él. El amor sigue siendo una forma de manipular. En nombre del amor se domina, ¿no? Hacer por amor sigue siendo algo que sucede, que es actual. En nombre del amor, tantas mujeres siguen cuidando y haciéndose cargo del hogar, de los hijos. Y mi propuesta, sí, o al menos lo que pienso, no es empoderar mujeres, ¿no? Diciéndoles, sí, vos podés salir adelante, vos podés salir de eso, porque a veces no es cierto, a veces no se puede, ¿no? No se puede, digo, en el sentido de que no están habilitadas, no pueden en el sentido de un no poder literal, no tienen el poder de tomar decisiones cruciales, importantes. Entonces, como digo, mi propuesta, y creo que lo que atraviesa el libro, o al menos lo que me interesa dejar, o aprovecho las personas que están acá para decirlo, porque bueno, a veces uno lee y la intención de un libro también es que cada cual le pase lo que le tenga que pasar con el libro, ¿no? No voy a decir lo que tienen que hacer, pero sí aprovechar para decir que mi propuesta es que piensen, que se atrevan a pensar, lo cual implica encontrarse en una contradicción constante. Implica encontrarse con que lo que estoy pensando no es moral a veces, no es correcto, no es perfecto, no es lo que tal o cual o aquel quisiera que yo piense, me deja en un lugar distinto, a veces me deja fuera, ¿no? Fantasía tremenda que todo el tiempo se utiliza para dominar a las mujeres. Ojo que te quedas afuera, ¿no? Entonces ahí, bueno, está bien, voy, hago lo que me digan, ¿no? Entonces, no retroceder ante sus convicciones, que creo que es lo más difícil, sobre todo para las mujeres. Las mujeres existen, ¿sí? Lo que en todo caso no existe es muchas veces el deseo de las mujeres, porque no está constituido, porque no se da ese lugar, porque lo condiciona siempre esta idea de la maternidad, ¿no? Insisto, no la maternidad solamente del hijo, la maternidad en el sentido de que tenés que ser incondicional y tenés que estar, no puedes faltar nunca. Y sobre todo, un deseo siempre constituido nunca desde la falta, sino desde la deuda, sino desde la culpa, sino desde el deber ser. Así que bueno, eso, me parece que pensar y escribir es para mí estar completamente, pero completamente en falta, pero siempre con la intención de que esa falta no sea culpa, sino que sea falta, ¿no? Que sea esa contradicción de la que les hablaba antes. Así que, bueno, eso es lo que tengo para decir.